Muy buenas tardes a todos y a todas. El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida les damos una cordial bienvenida a la conferencia Salud Integral de Niñas, Niños y Adolescentes LGBTI, que organizamos para ustedes en el marco del Mes del Orgullo LGBTI. En esta ocasión nos acompaña la doctora Miriam Esther Veras Godoy. Ella es la directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia para moderar la sesión. La doctora Miriam es médica cirujana, especialista en salud pública, docencia y tecnología educativa por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y maestra en Ciencias en Sistemas de la Salud por la Escuela de Salud Pública de México y el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha sido evaluadora internacional y consultora en vacunas de la Iniciativa Mesoamericana de Salud Pública de la OPS y actualmente directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud Federal. Antes de dar la palabra a la doctora Veras, me permito recordarles la dinámica de participación en este espacio. Se cerrarán los micrófonos para las asistentes. Al final de la conferencia tendremos espacio para preguntas y respuestas que deseen hacer a nuestros ponentes, mismas que podrán realizar en el espacio de este chat. Cedo la palabra a la doctora Miriam. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un placer coordinar esta sesión y voy a iniciar haciendo algunas reflexiones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Es por ello que desde el Gobierno de México estamos trabajando para que reciban servicios integrales de salud en los que el reconocimiento y la atención de su salud sexual es prioritario para asegurar su máximo desarrollo. La orientación sexual y la identidad de género comienzan en la primera infancia y se van consolidando a través de los distintos años de la edad hasta la adolescencia y más. Por ello, es importante comprender los problemas sociales y de salud de esta población para brindar opciones de atención efectivas. Entre las adversidades que enfrentan, encontramos ser depositarios de conductas homofóbicas o de violencia, presencia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, mismas que suceden en edades tempranas y que sin un adecuado acceso a servicios de salud podrían derivar en complicaciones para la salud mental y física de estas niñas, niños y adolescentes. Visibilizar la diversidad sexual desde la infancia y la adolescencia nos permite acompañar y atender las necesidades particulares de esta población, transmitir conocimientos y crear entornos saludables para que niños, niñas y adolescentes tengan la libertad de expresar su identidad y orientación sexual de manera positiva, madura y responsable. Es por ello que ponemos sobre la mesa la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y atención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual en esta población y visibilizar sus necesidades de salud de forma integral, para que disfruten de bienestar físico y emocional. Trabajemos entonces por un México en el que la identidad de género y la orientación sexual no sea un factor que impida que niñas y niños puedan alcanzar su máximo potencial. Bueno, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al sexólogo Luis Perelman Hafnuson y a la licenciada Tania Morales Olvera. Luis es especialista en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y pasante de maestría en promoción del desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana. Es cofundador y codirector del Armario Abierto, Centro de Educación Integral para la Salud Sexual y distribuidor de material didáctico y libros para educación sexual, salud sexual y reproductiva desde 1988. Además, es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y expresidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, AC. Como activista social, forma parte de la Asamblea Consultiva de COPRES de la Ciudad de México, de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual, de la Red de Padres y Madres de Hijos LGBT, con trabajo en 25 países de habla hispana y portuguesa. Como especialista en temas de sexualidad, ha participado en diversos programas de radio, televisión y medios escritos. De tal forma que le pido que inicie su ponencia y al auditorio que pongamos mucha atención y que explotemos sus conocimientos a partir de las preguntas que estarán respondiendo al final de esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Tencida por la presentación.
por la invitación y por la presentación. Yo estoy hablando por teléfono, no sé por qué razón no me pude meter por primera vez al WebEx, y entonces está mi presentación, la tienen ahí y yo estoy hablando por teléfono, entonces va a ser un poco menos, trataremos de que sea lo más fluido posible y si me mandan también un WhatsApp cuando sean, me pasen 3 minutos, por favor, o 5 minutos para ir redondeando. Perfecto. Yo les preguntaría primero, antes a quienes nos están escuchando, porque quiero abordar los temas, decir los derechos y en general los temas de salud. Yo voy a enfocar en 4, que es lo que lo que yo he centrado últimamente, sobre todo, porque si esos 4 no están, los aspectos de salud, sobre el aspecto familiar, entonces todos los demás derechos están escritos, están en leyes, pero no es muy difícil llevarlos a aplicarlos y vivirlos en lo cotidiano por las resistencias que todavía tenemos como sociedad, aunque esté en la ley. Entonces, quiero compartirles primero la presentación y al rato, y después yo creo en las preguntas será más fácil ver qué dudas hay más específicas. Cuando hablamos de diversidad sexual, siempre todavía hay lo principal y está relacionado con homofobia y transfobia, y está relacionado que hay un día que a nivel mundial y que en México también costó muchos años que se lograra que sea día oficial de lucha contra la homofobia y transfobia. Aquí hay unas palabras, la siguiente es cuando yo pregunto qué palabras conocen relacionadas con personas LGBT, TTI, aquí hay algunas que yo hago en los talleres que sale de la gente. Lo principal, la siguiente, es que siempre sabemos a quién lo referimos. La siguiente, y pregunto cuántas de estas palabras son positivas. Y siempre me dicen ninguna. O sea, no tenemos palabras que hablen bien de estas personas. Nuestros paradigmas, nuestra forma, lo que aprendimos, no permite entender más que en connotaciones negativas. ¿Y cuáles son las connotaciones negativas cuando pregunto? Esto puede ser un taller de 2 horas. Pues que son personas que reclutan, que seducen hacia lo malo, contra la familia, lo peor de la sociedad, el mal ejemplo, solo tienen relaciones contra natura, entre comillas, algo está demoníaco, son grotescos. Si ustedes revisan las discusiones que hay hoy en los foros de internet, siempre que aparece el tema y que se van a los comentarios, desde ahí están hablando de los comentarios. O sea, la gente así, las creencias, las certidumbres de la gente, si quieren son fake news, pero se las creen desde hace mucho y se refuerzan desde chicos. La siguiente, que se basan en una jerarquía, que lo macho es lo principal, lo femenino después, y entre comillas, no estamos al aire en televisión pública, pues el puto, el joto, pues es lo peor. La siguiente, entonces, cuando se pregunta, vemos niños, a este niño le preguntaron cuáles son tus juguetes favoritos, mucha gente se estaría burlando, estaría diciendo algo está mal, hay que corregirlo, ¿cómo permiten eso? Y los padres y la familia estaría muy nerviosa. La siguiente, pero pues a los niños y las niñas también pues exploran, checan y es parte de la realidad. La siguiente,
es la regla no escrita, pero es la que sigue con los albures. A Adal Ramones yo lo escuché en una conferencia, cuando daban las famosas martes de sus conferencias, cuando da su monólogo. Entonces así, esta es la regla básica que todo mundo conoce en forma figurativa o real, y entonces pues ahí está el machismo, ahí está la misoginia y ahí está la homofobia, ¿no? ¿Desde qué edad aprendemos esto? Pues desde el kinder, cuando se dicen es que no hay que hablar con los niños, hay que proteger a los niños. Es que esto es lo que les estamos inculcando. ¿En dónde? En el kinder, en los medios, en la iglesia, en la familia, en la escuela, ¿no? La siguiente, y todavía se piensa, la mayoría, cuando pregunto incluso a profesionales, ¿se nace o se hace? La inmensa mayoría piensan que es una combinación de los dos. Y si es una combinación de los dos, entonces hay algo, la siguiente, que se puede quitar, algún botón, hay un cable que se puede evitar que se cruce, que no vaya a ser gay, que no vaya a ser puto, que no vaya a ser... Y en el conocimiento coloquial, gay es igual a trans. Si es maricón y después va a querer vestirse mujer. No hay, están las personas, los normales y los putos. Y aquí yo les pregunto, ¿conoce a alguien que sea gay, lesbiana, bi o trans? Todo el mundo levanta la mano y les pregunto, ¿de veras son así de terribles todas las personas? Y dicen, no, pues las que yo conozco no podemos generalizar. Le digo, pero qué bien generalizamos, nunca, si a estas personas dicen que tienen derechos, pues claro que vamos a resistir. Si son tan nefastas, si son tan demoníacas, han conseguido derechos incluso en forma maliciosa, astuta, ¿no? Es un complot para destruir el mundo. Eso es lo que están diciendo los grupos de derecha. Pero justamente como dijeron ahorita en la introducción, la siguiente, ¿qué estamos descubriendo? ¿Qué se ha descubierto en la ciencia? Cuando pregunta, ¿dónde está la realidad? Los estudios más recientes hablan de que la identidad de género y las preferencias, las orientaciones sexuales se descubren alrededor de los 10 años de edad. Aquí cito al proyecto Aceptación Familiar, y hay varios más. Se descubre quién me enamoro, de quién me llama la atención. Y hay gente que desde los 5 o 6 años ya lo tiene muy claro. Y hay gente un poco después, pero el promedio alrededor de los 10, y 1 o 2 años después se consolida en ese sentido. La gente no entiende, sobre todo cuando no es lo que la sociedad, la convención social, pues hasta que la persona se ubica, pues puede tardar 2 o 3 años. La siguiente, y esto es lo nuevo también, la identidad de género, no hay que tocar a los niños hasta que después de los 18 que hagan lo que quieran. La identidad de género se descubre y queda clara dentro de la persona en la primera infancia. Esto todavía no lo entiende la sociedad ni los padres de familia. Entonces sí, hay esto es lo que, quedó no quedó bien la diapositiva, pero sí, se logró en México, hay una ley contra la discriminación, se logró que haya un protocolo de salud desde el sexenio anterior, y se logró porque el presidente dijo, sí, hay que hacer algo, y yo fui de los grupos en ese tiempo de CONAPRED, y sugerí, ¿por qué no escuchan a la gente? Hablen con la gente para encuentros, y el secretario de Salud anterior, el doctor Narro, dijo, yo voy a ser el primero. De ahí viene este protocolo. Y salió en 6 meses cuando pensamos que iba a tardar años para que... Entonces, cuando hay voluntad política, ahí está, y dice recomendaciones claras en muchos aspectos de salud, justamente para tratar con dignidad. Si la dignidad está en nuestras leyes, es el centro ahora de nuestras leyes, desde la reforma constitucional del 2012, es el libre desarrollo de la persona, la dignidad humana está al centro, y el eje es reconocer y proteger esa dignidad, y especialmente de menores de edad. Entonces, la siguiente, por favor. Pero
aunque esté eso, los aspectos básicos, si en la familia no están claros, nunca los van a llevar a consulta y sigue esta resistencia social, aunque esté en la ley. Porque entonces, ¿cómo ir moviendo esta resistencia de homofobia y de transfobia? Pues está el proyecto Aceptación Familiar, que dice de la doctora Caitlin Ryan, publicado en el Journal de Pediatrics desde el 2009, presentado en México en el Congreso Mundial de SIDA 2008. La siguiente investigó y identificó 100 reacciones aceptantes y rechazantes. Se midió la presencia de estos comportamientos. La siguiente, y aquí está el mensaje principal. El rechazo familiar alto se relaciona con una posibilidad de más de 8 veces intento de suicidio, 6 veces altos niveles de depresión, 3,5 veces la posibilidad de consumir drogas, 3,5 veces de correr mayor riesgo de infectarse por VIH por no usar condón en una relación coital y contraer enfermedades de transmisión sexual. Ahí va tan relacionado con el trabajo de SENSIDA y específicamente. Las siguientes 2 diapositivas está un poco más grande el texto, ¿no? Las pasamos rápido. Y lo principal, ese es el mensaje principal. Vean lo que es el alto rechazo. Entendiendo el alto rechazo y las consecuencias que tiene en los hijos, en la gente cercana. Pero, ¿cuáles son estos comportamientos que hay identificado que son naturales como sociedad homofóbica y transfóbica? Y son los comportamientos a evitar recomendados: no pegar, abofetear, herir a su hijo, no acusarlo verbalmente o ponerle apodos, no excluirlo de actividades familiares, no bloquear el acceso a amigos, a eventos y recursos, información seria de LGBT, culparle cuando ha sido bulleado. Pues es tu culpa, ¿por qué buscas eso? Decirle que decirle que dio a su hijo que Dios lo castigará por ser gay LGBT, forzarle a ser más femenina, tratar de cambiar su identidad o su orientación. Esto es alto rechazo. O mantener el secreto. Vean cómo las cosas que hacemos muy comúnmente, las personas amadas de la familia lo perciben como alto rechazo. Ese es el primer mensaje, y vean las consecuencias en salud. Ni siquiera se puede hablar. Es tan monstruoso el tema. El mensaje es: yo no quiero que existas. Y si existes, eres del demonio. Mereces todo el desprecio y el rechazo. Y lo hacemos automáticamente. Pues sí, naturalmente, porque así lo aprendimos desde chicas y chicos en esta sociedad. El siguiente mensaje es que, la siguiente, por favor, reducir un poquito el rechazo de alto a medio. La siguiente, aquí está el ejemplo en suicidio, en rechazo alto es 8 veces más posibilidad de suicidio, y rechazo moderado, bajar un poquito el rechazo, baja a la 4ª parte la posibilidad de suicidio. Y para las otras, el riesgo por infección de VIH, baja a la mitad, y consumo de drogas y también a la mitad. Sigo a la siguiente, verde. El poder tener un futuro, si uno es tan demoníaco, una persona tan terrible, pues en su propia casa, pues es entendible que pues no ven un futuro, no pueden tener un futuro de felicidad. Y por eso, pues la depresión. Incluso, ¿cuántos quieren ser padres? La siguiente es la 29. Pues muy pocos, cuando hay muy poca aceptación. Si los padres quieren ser abuelos, pues tienen que, en vez de rechazar, tienen que aceptar. Me paso a la 31. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede trabajar con las familias para efecto de la salud? Entender cuáles son estos valores, que los padres y las madres quieren lo mejor para sus hijos, quieren que sus hijos sean aceptados, quieren que no tengan problemas en la vida, lo menos posible, porque están ellos para cuidarlos.
quieren ayudarles para el rechazo o las actitudes que tienen es porque se preocupan por ellos, porque los quieren, porque los aman, no porque les quieren hacer daño, porque así aprendieron. Entonces, hay que poder dar el mensaje, así como estás reaccionando, así estás lastimando más a tu hijo. Puedes bajar un poquito el rechazo. Aquí están los comportamientos que hacen daño, bájale a esto. Aquí están cosas que sí podrías ir haciendo a tu paso, ¿no? Entonces, hay que acercarse a las familias, y las familias son la llave. Muchas veces se piensa que las familias son el enemigo, las familias sí, y que el sistema de salud no puede hacer nada al respecto. Sí se puede trabajar con las familias, y sí es obligación del sistema de salud que los hijos estén bien en la familia. Y se siente sobre todo, las familias pues por este aprendizaje pues se sienten con miedo, y no son homofóbicos porque quieren, sino porque así lo aprendieron y porque está esa presión, ¿sí? Entonces, desde allí, la siguiente, por eso hay que acercarse a la familia, y la familia es la que también trata de mandar a terapia reparativa. Ahora que estamos, aunque pase la ley de terapia reparativa, de criminalizar las terapias reparativas, quienes están mandando a los hijos son las familias. Entonces, primero hay que trabajar con las familias, el que haya la ley, que para que sepan exigir el sistema de el protocolo, que lo que dice el protocolo, lo primero que vamos a hacer, la dignidad de las personas, si quieren que se les considere, que dirigirse a ellas como se sienten, como en el tema trans, en su identidad femenina, hablar de femenino, aunque su cédula, en su identidad, su INE diga otra cosa, su acta de nacimiento. No esperar a que hagan el cambio, además de que falta tanto. O no pueden hacer, ahora no pueden hacerlo las y los menores de edad. La siguiente, y hay que poder hablar con donde está Sara García, hay que poder hablar de los temas naturalmente. La siguiente, reconocer las grandes aportaciones como Juan Soriano, si conocen el Auditorio Nacional, que nos estén viendo, conocer las redes de familias que hay maravillosas en 25 países, en México grandes activistas y líderes como Tania, que en un momento la van a escuchar, y poder de veras, cómo acercarse para poder reconocer los derechos. Primero hay que reconocer la existencia y reconocer a las personas, reconocer su humanidad. Si es la misma humanidad, son los mismos derechos. Por eso tan fácilmente hemos estado negando los derechos, porque ni siquiera los consideramos seres humanos a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. La estoy hablando como sociedad. Y por eso ayuda, pues, tantas cosas que hemos estado haciendo, y falta mucho, pero eventos como el de hoy, pues, están encaminados. El reconocimiento que Sencida y CONAPRED, hoy que ha sido el escándalo en CONAPRED, pero Sencida y CONAPRED han sido, entre comillas, a quienes avientan todos esos temas incómodos, porque el gobierno no los quiere tratar. Y por eso, durante tantos años eran los únicos que hacían algo al respecto. Pues reconocer ese gran trabajo, y sí, falta muchísimo. Todos los niveles de gobierno, a nivel estatal y a nivel municipal, deberían ser totalmente congruentes, pero estamos, yo diría, a un 10% del camino, y por eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación, y seguramente ya el auditorio está escribiendo sus preguntas, que les pediríamos que si nos las pudieran ir avanzando en el chat para que al momento que entremos a la fase de preguntas y respuestas vayamos tratando de resolver todas las dudas con el apoyo de ustedes. Me voy a permitir ahora presentarles y darle la bienvenida a la licenciada Tania Morales Olvera. Ella es abogada por la Universidad del Pedregal. Se ha desempeñado en el sector privado en áreas de derecho corporativo y propiedad intelectual, y en el sector público en derechos humanos y derecho internacional, historiadora de arte y diseñadora de joyería. Desde 2017 preside la Asociación por las Infancias Transgénero, instancia de la sociedad civil que brinda orientación dentro y fuera del país a familiares de niñas, niños,
niñas y adolescentes con identidades de género no normativas, trans. Actualmente trabaja proyectos para la simplificación de trámites oficiales para el cambio de nombre género de un NNA trans y la institucionalización de un protocolo de respeto e inclusión en escuelas públicas y privadas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Adelante, por favor. Gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Y gracias, Luis. Me encanta escucharte. Gracias por anteceder también. Bueno, a mí me gustaría platicar un poco acerca de cómo vemos la salud integral en niñas y adolescentes trans. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, comenzando, como Miriam nos había dicho, me gustaría retomar el concepto de salud que se creó por la Organización Mundial de la Salud en 1948. Y bueno, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ese es el concepto de salud, completo bienestar. No ha cambiado esa definición a la fecha. Sin embargo, se ha tomado mucho más con seriedad, digamos, esta definición y con obligatoriedad también. Entonces, la salud no es una ausencia de enfermedad, sino la mejor manera en la que una persona puede existir. Tenemos, pues como abogada, bueno, retomé algunos conceptos de derecho internacional que obligan al Estado mexicano, digamos, a entender este concepto de salud de esta manera. En el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, que es un protocolo sobre derechos sociales, económicos, culturales, está incluida la salud y dice que toda persona tiene derecho a la salud y esto es entendido como el disfrute del nivel más alto de bienestar físico, mental y social. Un poco pensando en el derecho internacional, en los derechos humanos, a veces pensamos, o antes se creía, que estos eran como buenas intenciones, que no eran exigibles. Y bueno, pues gracias justamente a ciertos mecanismos que internacionalmente se han establecido en cuanto a derechos humanos, pues los estados están obligados a proveer estos derechos humanos, pero además a dar cuentas de ello a los sistemas de derechos humanos universales. En este caso, en el Protocolo de San Salvador, pues México tiene, creo que ya mandó su informe trienal de los, digamos, indicadores de avances en este sentido. Pero bueno, sigamos con la siguiente slide. ¿Qué podemos pensar o cómo podemos ver a la salud relacionada con las personas trans? Bueno, pues hasta hace poco las únicas personas que, digamos, se especializaban en el trato con personas trans eran personas trans o personas que tienen una vivencia no normativa de género. Ampliemos eso. Pensaban que únicamente le atañía a personas que se dedicaban al cuidado de la salud mental y a personal, a médicos endocrinólogos, médicas endocrinólogas o cirujanos plásticos. ¿Esto por qué? Por dos razones. En el caso de las especialistas de la salud mental era porque la Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de enfermedades mentales en donde la transexualidad estaba incluida. Entonces, digamos que la atención que merecía esta población era por psiquiatras, por psicólogos. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que un especialista de género, de la salud mental, podía indicar el género de una persona. Es como si alguien externo, un médico, psicólogo, psiquiatra, pudiera tener digamos, como la última palabra acerca del género de una persona. Esto, por fortuna, ha sido reacomodado en la historia de
Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues ahora sabemos que el género únicamente puede ser definido por la misma persona. Es una vivencia personal y nadie más que la persona misma puede decir, puede explicar cuál es el género que es. Por lo tanto, no existe un especialista de la salud mental que diga si una persona tiene un género femenino, masculino, si tiene un género distinto al asignado al nacer, al impuesto al nacer, pero algo que sí es muy importante es conservar el bienestar de salud mental de la persona. Y ahorita voy a ahondar un poco más en el tema, pero bueno, ese era el origen de por qué especialistas de la salud mental. Ahora, ¿por qué los especialistas médicos, endocrinólogos y cirujanos plásticos? Pues también porque hasta hace pocas generaciones, digamos que lo que se pensaba era que había que adecuar el cuerpo, o lo que entendíamos por género, al cuerpo de la persona. Entonces, como se dieron cuenta que se supo por la medicina que no se podía modificar el género, no se podía modificar la vivencia de una persona, entonces históricamente se tendió a modificar la corporalidad para lo que entendíamos que significaba tener un género. Entonces, como originalmente se pensaba que si alguien tenía una vulva, le correspondía el género femenino, y si alguien tenía un pene, le correspondía el género masculino, digamos, había una correspondencia entre ellos, entonces lo que pensaban es, si su género es distinto, pues entonces adecuemos el cuerpo. Y hubo una temporada importante, histórica, en la que esto era recurrente. Esto era porque, también se dio porque pues quienes estaban explicando esta vivencia en realidad no eran personas trans, sino eran, digamos, personal de salud que quería explicar esta vivencia. En cuanto a las personas trans, comenzaron a tomar la voz y a explicar cuál era su vivencia. Hoy, por fortuna, como las nuevas generaciones nos explican más acerca de esta vivencia, y tenemos la posibilidad de que haya una elección. Y tenemos la posibilidad de aprender correctamente, sabiendo que todas las corporalidades son válidas y que los géneros también son válidos. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cuidados? La pregunta es, ¿qué cuidados de salud requieren las personas trans? Eso es muy interesante. Estuve en una conferencia hace un tiempo en la Facultad de Medicina de la UNAM, y una estudiante de medicina era una conferencia sobre transexualidad justamente, y una estudiante de medicina se paró y dijo, a mí eso no me importa, yo voy a tratar a esa persona y no me importa si es transexual, trans o no es trans. Ahí hay un tema muy importante. Por un lado tiene razón, o sea, la obligación de todas las personas especialistas de la salud sería cuidar a todas las personas, ¿no? Tendrían que enfocarse en el ser humano y no en la condición de la identidad de género. Sin embargo, algo ocurre, que es que en general, justamente en las universidades, están preparándose para la medicina, para ser especialista de la salud en cualquier campo. Durante su preparación no existe casi en las currículas la enseñanza del tema de la identidad de género, justamente pensando en que todas las personas quizá tenemos los mismos órganos o órganos similares, y que entonces no importan estas cuestiones. Pero la cuestión es que sí importa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llega una persona a consulta con una identidad de género que no es normativa, no saben, los especialistas de la salud no saben cómo tratar a esa persona. Entonces, si de entrada se tiende a generalizar por ver una corporalidad, o, digamos, no se pregunta nombre y no se pregunta el género a una persona, pues se tiende a generalizar la vivencia, y pues muchas veces estas personas lo que suelen hacer es no seguir consultándose. ¿Por qué? Pues porque a veces también, a ver, la siguiente, creo que lo expliqué
en la siguiente. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Pues las niñas, específicamente niñas, niños, niñas y adolescentes con identidades de género normativas, se rehusan a ser atendidos por médicos, ya sea, o sea, no tendrían por qué ser atendidos únicamente por especialistas de la salud mental como a todas las personas, sino pues las personas trans, en específico las personas menores de 18 años trans, tendrían que ser atendidas como cualquier persona por pediatras o por los especialistas que fueran necesitados, como cualquier otra persona. Pero cuando estas personas o los médicos atienden a estas niñas, niños, niñas y adolescentes, a veces tienen nulo conocimiento de que es su obligación tratarles con el nombre y con el género, el nombre elegido y el género vivido, a pesar de que no tengan un acta de nacimiento. Recurrentemente sucede esto con las familias, es algo que escucho muchísimo. Se llega a alguna consulta básica de pediatría y pues muchas veces, como sabemos, en la legislación nacional es difícil acceder a un acta de nacimiento para personas menores de 18 años. El acceso no es posible por la vía administrativa, que es la vía adecuada. Entonces, muchas familias no pueden modificar el acta de nacimiento de sus hijos. Y cuando se llega a consulta, pues estas niñas, niños, niñas están viviendo en el género en el que viven, pero además viven respetables, ¿no? Y cuando llegan a consulta, pues ya están viviendo en un género y su acta de nacimiento dice otro género, y entonces lo que ocurre en general es que la persona que consulta les trata por el género que dice su documento. Y es una complicación porque a veces lo que explican es que pues no pueden tratarles de otra manera porque por derecho tendría que ser basado en su acta de nacimiento. Sin embargo, sabemos que eso no es así, que una atención sin discriminación y con respecto a derechos humanos tendría que obligar a cualquier persona especialista de la salud a atender con género y con nombre como necesite la persona. Como decía, hay una constante generización de la corporalidad, entonces las personas que atienden salud ven a una persona y como leen esa corporalidad, dicen, ah, pues es mujer, pues es hombre, y no preguntan. Y entonces, pues eso hace que continuamente la gente se sienta incómoda y que entonces no quiera acudir a consultas médicas, ¿no? Y en el peor de los casos, ya lo hablaba un poco Luis antes que yo, en el tema de especialistas de la salud mental, muchas veces se daba y se da que se promuevan estas o se ofrezcan estas terapias de conversión en las que hay personas que se dicen especialistas de la salud mental que dicen que pueden modificar el género de una persona. Y bueno, eso, uno, no se puede, y dos, debería estar prohibido, es considerado tortura en algunos otros países y tenemos que avanzar en eso. La siguiente. Gracias. Bueno, como les decía al principio, la Organización de Estados Americanos tiene una forma de revisar qué indicadores de desarrollo tienen los países en ciertos derechos humanos. En este caso, pues algo que tiene México como parte de la Organización de Estados Americanos que informar es qué avances ha tenido en cuanto al acceso del mejor estado, el mayor estado de salud para todas las personas y específicamente para las personas de poblaciones vulnerables. ¿Qué es lo que sucede con niñas, niños, niñas y adolescentes trans? Pues que están ahí implícitas interseccionalidades. Por un lado, tienen una identidad de género no normativa y eso ya les pone en un lugar distinto. Después son niñas, niños y adolescentes y mucha gente durante muchas generaciones en los mismos estados trataron a niñas, niñas y adolescentes como, no como personas completas, sino era una subespecie. Pero ahora, bueno, ha sido muy claro, es muy claro en la actualidad, las niñas, niños, niñas y adolescentes trans, o niñas, niños y adolescentes, son personas y son titulares de todos los derechos. Y por otro lado vienen otras interseccionalidades, a veces tiene que ver con la localidad o por
por pertenecer a pueblos originarios o poblaciones afrodescendientes, o tenemos ahí una serie de factores que van como complicando el acceso a los derechos. La Secretaría de Salud, como lo decía Luis, publicó un protocolo de atención sin discriminación para personas LGBTI, y en este protocolo se menciona por persona, niñas, niños y adolescentes, que básicamente lo que más nos interesa es que el sector salud sepa que tiene la obligación de tratar con nombre y género vivido sin necesidad de un documento que avale eso a cualquier persona, y que no requeriría incluso de que la madre o el padre o familias, tutores, fueran quienes solicitaran ello. O sea, el derecho a la salud es un derecho personal, como el derecho a la identidad, y no requiere que pase por la autorización de las familias. Eso es muy importante en los casos en los que no hay aceptación, como lo decía Luis. ¿Qué es lo que sucede con este protocolo? Pues también en la práctica, el protocolo es desconocido en los centros de atención pública. Como les decía hace un momento, este protocolo sí está muy conocido en clínicas como Clínica Condesa, que es algo muy positivo, o que atienden VIH, o que proporcionan atención endocrinológica en el caso de tratamientos de hormona cruzada, que personas trans así lo deseen. Eso es algo muy positivo. Sin embargo, no puede quedar únicamente en unas, digamos, en un área del sector salud, ¿no? Todo el sector salud tendría que saber acerca de este protocolo, porque las personas trans, las niñeces y las adolescencias trans, pues se enferman de gripe, ¿no? También tienen órganos, como todas las personas tienen, y requieren de atención de salud. Entonces, esto no tendría que ser una sorpresa, tendría que ser obligatorio de consulta de todo el sector salud. O, por ejemplo, hay localidades en donde las personas no tienen acceso a clínicas, porque la Clínica Condesa únicamente está en la Ciudad de México. Esto tendría, digamos, en el caso de tratamiento de hormona cruzada, para personas adolescentes que puedan hacer uso de esto, no tendrían que viajar a la Ciudad de México para hacer esta atención. Esta atención tendría que darse en todo el sistema de salud. Ahí les dejé la liga del documento. Nos había gustado mucho que ahora en estas épocas de COVID, con APRED, en conjunto con el secretario de Salud y su secretario de Salud, presentaron el protocolo públicamente y estuvo en la página de la Secretaría de Salud. Ahora me costó un poco de trabajo encontrarlo, pero básicamente esto nos interesa mucho a las personas que trabajamos con población trans, porque si está públicamente en una página de la Secretaría de Salud, pues entonces se puede llegar con cualquier personal de salud del sistema de salud y pueden atender sin problema. Es diferente estarlo llevando impreso. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, como conclusiones, ¿qué necesitamos transmitirle como sociedad a la niñez y a la adolescencia trans? Uno es que gozar de salud es su derecho. Eso es muy importante. Y yo no me referiría únicamente a las personas trans. O sea, es algo muy importante en la niñez y la adolescencia, es que aprendan que gozar de salud es su derecho. No es un privilegio, es un derecho. Que la salud justamente no es carecer de enfermedades, nada más, sino lograr un bienestar integral. Y en esto es muy importante la definición. No es únicamente el físico, el bienestar físico, es el bienestar mental y también es el bienestar social. O sea, tener una vida sin discriminación por tener una identidad de género no normativa es el acceso a la salud. También hay que enseñarles que a veces sus familiares o ellos mismos necesitan enseñar a los especialistas de la salud, ni modo. Quizás somos una generación que nos va a tocar enseñar a cada enfermero, enfermera, doctora, doctor, pero las personas trans a cualquier edad tienen que aprender a narrarse, a explicarles
a los especialistas de salud y a explicar que su derecho será atendido de la forma correcta. Y bueno, que la salud es un derecho exigible al Estado, eso también es muy importante, y sobre todo estar orgullosos de su vida. Eso es algo muy importante. La siguiente, creo que ahí terminé esta idea. Les agradezco mucho y bueno, aquí estoy para preguntas. Y gracias, Tania. Bueno, ya tenemos algunas preguntas en el chat, se animaron y las voy a leer como están planteadas, por favor. De Raúl Juárez, hace la siguiente pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Luis Perelman. Usted dice que desde los 10 años un niño o niña ya tienen atracción por una persona de su mismo sexo. ¿Cuál es la edad correcta para que ellos revelen su orientación sexual? Adelante, Luis. Gracias, ¿ahí se oye? Sí, perfecto. Pues la edad correcta es cuando ellos están listos o listas, cuando se sienten que no van a pasar, que no van a ser rechazados, expulsados de su casa, hechos de menos, y muchas veces se ve en las expresiones de género, en los comportamientos, pues hay gente que puede ser más el, entre comillas, del estereotipo, o que lo dicen desde más chicos. O sea, hay quienes hoy además les sale muy natural. Los padres son los que no quieren escuchar eso. Entonces, ¿cuánto es la edad? Sobre todo que estén listos, que se sientan seguros, que se sientan queridos, aceptados, por lo menos, sea cual sea el momento que lo digan. Que las madres y padres también pueden dar el mensaje desde antes, porque no tienen que esperar a que se los digan, pueden decirles desde que nacieron, yo quiero que seas feliz, estés con quien estés, yo voy a apoyarte y voy a quererte y voy a aceptarte y voy a amarte como mi hijo, mi hija, estés con quien estés, ames a quien ames y tú me vas a decir cuándo y yo voy a celebrar, ojalá y sean hay algunas familias, no muchas, que ese día cuando dicen este soy yo, esta soy yo, es un gran día de celebración porque de veras esta esencia de quién soy, quién amo, tengo que dejar muy claro, no tiene nada que ver con tener prácticas sexuales, porque nos sacan de contexto los grupos antiderechos diciendo que los queremos hacer que anden haciendo el Kama Sutra y haciendo cantidad de prácticas, y eso no es. La atracción es lo que sientes, es la atracción afectiva y sexual, pero te das cuenta, sabes para dónde volteas, sabes con quién fantaseas, cada quien se da cuenta. En ese sentido es cuando la persona se siente lista, o los padres pueden adelantarse en decir, sea cual sea tu orientación sexual, seas zurdo o diestro, yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar y cuentas conmigo y te voy a querer. Muchas gracias, Luis. Y lo mismo para identidad de género, perdón. No, disculpa. No, nada más, es lo mismo para identidad de género. Ok, gracias. Bueno, Diana Ibarra dice, buenas tardes, soy psicoterapeuta y sexóloga, vivo en Cancún. Me gustaría saber si se cuenta con alguna guía para el acompañamiento psicoterapéutico a personas trans en niñez, adolescencia, juventud y adultez que puedan compartir o recomendar, y cuál es el protocolo o los requisitos que debe cumplir una persona transexual para acceder al tratamiento hormonal y cirugía de reasignación de sexo. ¿Es para mí? Quien quiera de los dos contestar.
Bueno, yo empiezo y Tania seguramente tiene más datos. Existe la guía de la WPATH, Asociación Profesional Internacional de Atención a la Salud Trans, que ya van en la 7ª versión de las, siempre están aprendiendo de las normas, recomendaciones de cuidado, estándares de cuidado a nivel mundial, es una referencia mundial y ya hay universidades y varios países que tienen otras. Algunos elementos están en el protocolo. Gracias, Luis. ¿Te escuchamos, Daniel? Bueno, pues también está el modelo afirmativo del género, ¿sí? que ya conocemos. A mí me parece importante decir el acompañamiento en realidad para niñas, niños y adolescentes trans es, el tema no es acerca de ser trans, el tema es cuidar qué efectos tiene la discriminación, ya sea, o la negación de su vivencia en su entorno familiar, en su entorno escolar, en su entorno social. Una persona menor de 18 años o una mayor también, pero puede deprimirse por el rechazo que recibe. Entonces, en realidad sería un cuidado, como el cuidado de la salud mental, sería como el cuidado a una persona de grupos vulnerados, no específicamente por el tema de tener una identidad de género no coincidente con la asignada. O sea, no, es como cualquier otra niña, como cualquier otro niño, vive su identidad de género personal, eso no hay una diferencia entre una y otra niña, y otro niño, sea trans o no sea trans. Más bien los cuidados que hay que tener es qué sucede con cómo está recibiendo la reacción del entorno, ¿no? Si es una niña trans que continuamente se le castiga por querer, no sé, ponerse una falda o que se le niega el nombre que pide, o se le niegan los juguetes, pues seguramente tiene un efecto que en la salud mental complicado, ¿no? Porque justamente estas niñas, niños no entienden por qué les decimos que no y por qué otras personas sí pueden hacerlo. Entonces, más bien me enfocaría en eso, es como cualquier otra niña, niño, más bien lo que hay que cuidar es cuál es el rezago de la discriminación que han sufrido. Y en el tema del uso de, en realidad ya no usamos reasignación sexogenérica, porque es como considerar que justamente que una corporalidad por ende se asigna un género. Entonces, ya no es así. De hecho, lo que sabemos es que los cuerpos, como decía, todos los cuerpos son válidos y todos los géneros son válidos. Estamos reaprendiendo, lo que tenemos es que cambiar el chip, aprender que una cosa no da la otra. Bueno, en eso yo no soy endocrinóloga, pero lo que sé es que hay como ya una guía muy clara que tiene justamente este protocolo de atención sin discriminación. Viene específicamente cómo utilizar el tratamiento de hormona cruzada. Ese sería, ya tienen normas que lo implica, o sea, están vistas por la WPATH. Pero algo muy importante que me gustaría rescatar es que no todas las personas trans quieren hacer una modificación corporal y eso está bien. O sea, dejemos de pensar que entonces hay que modificar el cuerpo hacia lo que entendemos por el género. Demos la libertad, sobre todo me parece que eso es muy importante en cuanto a ética en el sistema de salud. O sea, es una opción, sí, pero no es el único camino. Eso es muy importante. Y también en el tema de salud social, si podemos recomendarles a estas personas, a sus familias, que convivan con otras personas trans, que convivan con otras familias trans, eso implica también un bienestar en salud, un bienestar de salud social, porque entonces es una forma de pertenecer a un grupo, de sentirse que estamos en un conjunto apoyados, que entendemos lo que nos sucede, como familias que lo viven, y entonces eso implica también un apoyo de seguridad en la persona.
Bien, muchas gracias a los dos. ¿Puedo agregar una? Sí, claro, adelante. Un recurso, la página en inglés, www.genderspectrum, tiene muchos recursos de cómo ayudar, apoyar desde lo terapéutico, lo legal, lo social, y hay un grupo en español donde está justamente la presidenta actual de la Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual. genderspectrum.org. Gracias, Luis. Bien, Rubén Rodríguez Orozco dice, considerando la salud como este bienestar completo, ¿sería una obligación del Estado garantizar las cirugías de transición para personas trans? ¿Por qué? Adelante. Sí. Tania. Sí sería una obligación del Estado, pero no tendría que ser obligatorio para todas las personas, siempre y cuando no fuera obligatorio para todas las personas. Que sea una elección de la persona, siempre y cuando esté completamente informada de cuáles son los efectos, de qué opciones de vida existen, pero sí es obligación del Estado. También, pausa, tenemos una página de internet de la Asociación por las Infancias Transgénero. Ahí hay mucho material justamente también enfocada en derechos, exigibilidad de derechos. Entonces ahí se pueden bajar PDF y ahí explicamos por qué sí. Es www.infanciastrans.org. Gracias. Si puedo complementar, Claro. no solo es en teoría, sino ya hay varios países y no tengo la lista, pero en España hay varias de las comunidades, creo les dicen, como los estados, que tienen ese derecho y dan a nivel público, asignan un número por año y de operaciones y sí están haciéndolo. O sea, ya es una realidad en varios países y estados. Bien. Gerardo Jara, ¿cuál dirían que es la principal diferencia entre persona transgénero y transexual? Adelante. Vas, Tania. No, yo te complemento o si quieres voy yo. Yo voy a explicar cuál es la diferencia, pero también voy a explicar por qué prefiero decir trans. La diferencia entre decir una persona transgénero y una persona transexual el origen es justamente como médico, ¿no? Un poco la idea médica de señalar. Transgénero es la vivencia de una persona en el género distinto al que se le impuso al momento del nacimiento. Entonces, es decir, yo nazco con una vulva y entonces me impone el género mujer. Y es la vivencia que yo tengo sobre el género, transgénero. Transexual era indicado para las personas que teniendo una vivencia transgénero, querían hacer modificaciones corporales, específicamente operaciones de reasignación sexogenérica, hormonización, etc. Eso se utilizó de nuevo como en temas médicos para justificar esta intervención. Yo sé que muchas organizaciones a lo largo de la historia defienden esta parte, fue un logro alcanzado, digamos, por la población trans, entonces algo positivo, ser reconocido por eso. Sin embargo, a mí me gusta usar más la palabra trans, que incluye todas estas posibilidades de las identidades de género no normativas, que puede ser transexual, transvesti, transgénero, no binarias, que también es una posibilidad incluida en la palabra trans. ¿Por qué? Porque me parece que me parece que especificar transexual es referirse a una parte del cuerpo de una persona que las personas cisgénero no vivimos. Y entonces, pues, me parece que decir trans ya es como englobar lo que no es normativo y que no, bueno, yo no utilizo específicamente referirme a qué, porque pues es como pedirle a cualquier persona cisgénero que nos explique si ha usado hormonas o no ha usado o qué tiene entre las piernas. ¿Luis, complementas?
en muchos sentidos, en seguimiento de lo de Tania, el hablar ahora de las 3 T's es también una demanda política de las personas trans, de tener, de entender las diferencias, no las diferencias, sino las modalidades específicas de la vivencia transgénero, de la vivencia transexual y de la vivencia travesti. O sea, como decía también en ese momento, no podemos decir, pues todos son iguales y yo me ocupo como médico. Sí hay que, desde esa visión de entender las especificidades y tratar de no ponerles etiquetas, pero sí estar conscientes de que no podemos ponerle el mismo molde a todo mundo, a efecto de la atención en el trato y hay personas, específicamente para hacerlo sencillo, como dijo Tania, las personas transexuales sí exigen o necesitan, no pueden estar, les afecta mucho sus genitales como los tienen y necesitan ver otra cosa. Y cuando es transgénero puede decir alguien, pues yo soy una mujer con pene y me siento súper a gusto, ¿no? Entonces, pero también desde esa parte de quien lo quiere compartir. Pero sí, y la persona travesti, su identidad es una persona cisgénero, pero le encanta, le fascina, siente la expresión, la parte de la expresión, y entonces no necesita tampoco hacerse ninguna cambio corporal. Entonces, y en Estados Unidos, y también depende del momento, de la época, porque hay gente que va a decir en Estados Unidos, ¿qué usan? En Estados Unidos utilizan transgender como la palabra paraguas para hablar de todo. Es también entender quién lo dice, en qué momento lo dice, en qué circunstancia, así como gay, homosexual, lesbiana, también hay gente que prefiere una u otra expresión, nada más poder saber desde dónde viene, ¿no? Perfecto. Tenemos algunas otras preguntas y me voy a permitir empezar a planteárselas también. Cuando los padres tienen la sospecha de que su hija o hijo pueden tener una orientación no heterosexual, ¿de qué manera deben indagarlo o abordarlo? Esa es una. Ahí también depende, la invitación es a que revisen qué tan rechazantes son. Si este documento que pueden conseguir fácilmente está en la presentación de hijos e hijas saludables con apoyo familiar del proyecto Aceptación Familiar. Si pueden revisar los comportamientos, las actitudes, cómo se viven ellos, los padres, frente a sus hijos, identificar, sentir si son rechazantes o no, o preguntarle a gente gay, oye, ¿tú cómo me ves? ¿No? A que sí conozcan. Y entonces, si tienen duda de sus hijos, ¿qué mensajes les han estado mandando a sus hijos? Si cuentan chistecitos de maricones y todo el mundo se ríe y ven así expresiones de caritas o que se quedan callados, pero maricones con comillas, por favor. Desarrollar preguntarle a otras personas o si no lo más común es que no se lo dijeron desde antes, pero pueden ir sondeando, haciendo comentarios. Ayer, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos fue la noticia mundial que reconoce el Estado de Estados Unidos por la Suprema Corte que sí, las personas son iguales por ser gays, lesbianas, tienen el mismo derecho a no ser discriminadas por ser gays, lesbianas, bisexuales o transgénero por su orientación, y tenían que pasar muchos años para que lleguen a firmar una ley de 1964, ¿no? Entonces, el hablarlo, el comentarlo, el mostrarse a gusto con el tema es muy importante y dejar señales de que cualquiera que sea la noticia, cuentas conmigo, aquí estoy para ti. Pero no, por favor,
no se metan a sus celulares, no busquen a meterse a su vida privada. A veces les va a aparecer, y si tienen amigos, pues quiero conocer a tus amigos, vean las actitudes de apoyo, pues, y si los amigos son gays, pues quizá también la persona es gay o lesbiana o trans, ¿no? Pero es desde ahí. No, por favor, respeten su privacidad. Gracias, Luis. Tania, ¿algún comentario ante la pregunta? Pues sí, yo como retomando un poco lo que dice Luis, y ahí voy a hablar como mamá también, Podemos quitar. Y como hija que fui, o que soy más bien, pues bueno, no suponer, ¿no? O sea, de entrada, el pedir o el tener estereotipos de género, por ejemplo, o tener expectativas sobre la vida sentimental de nuestros hijos, no debería ser, o sea, ni de ninguna madre o padre. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como en todo momento, mostrarnos en todos los sentidos como personas que no discriminan a nadie. Eso es un buen ejemplo para cualquier niña, niño que está en crecimiento, que está aprendiendo a socializar, que está aprendiendo sobre los vínculos sentimentales, y pues darles la libertad desde un inicio. O sea, no por sospechar que mi hijo tenga una orientación sexual no heterosexual, entonces voy a empezar a ser amigable, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Pues entender que somos personas que no tenemos que discriminar, y puede ser que nuestros hijos no sean lesbianas, gays, bisexuales, trans, pero puede ser que alguien que quiera mucho sí lo sea, y entonces cuando decimos cosas feas sobre la población, pues también estamos alejando a nuestros hijos. Gracias. Gracias. Bueno, hay una pregunta para su servidora que dice, desde el sector salud, ¿cuál es la estrategia de salud integral para los niños, niñas y adolescentes? En este sentido, pienso que al momento del inicio de este gran foro, señalé que lo que estamos buscando desde el sector salud y desde el gobierno mexicano es precisamente buscar la horizontalización de los programas de acción, y que todos nos encadenemos pensando, como lo han señalado los ponentes, en el sentido de que al final de cuentas existen muchas diferencias, pero las diferencias no tienen por qué generar diferencias en la atención a la salud en el sentido de discriminación. Sí estamos planteando estrategias operativas diferentes, pero no en el sentido de discriminación, sino al contrario. De alguna forma ir como haciendo trajes a la medida con el trabajo del nivel operativo, y por supuesto con la sinergia que hacemos al nivel de los programas. Precisamente mi participación en este foro, que le agradezco mucho a Letze que me haya invitado, pues es eso, estamos trabajando permanentemente en cómo hacer para que desde el sistema de salud las personas, independientemente de nuestras características, de nuestras preferencias, de nuestra identidad, seamos vistas como personas y nos tratemos entre todos como tal. Bien, quisiera ir cerrando pidiéndole por favor a los dos ponentes que nos den una reflexión final para pasarle el micrófono a Letze. Tania, por favor. Bueno, yo me permití escribir algo que les quiero leer, pensando en la primera infancia. Y esto es atendiendo a la importancia en el desarrollo de la primera infancia, es fundamental para todas las infancias con identidades de género coincidentes con la normativa o las no normativas, ser dotadas de herramientas de destreza física sin distinción, fundamentadas en ideas biologicistas. Eso es algo muy importante. Promover vínculos socioafectivos basados en la conciencia de la pluralidad humana, y en el ámbito lingüístico, cognitivo, impera la urgencia de nombrar las posibilidades de las experiencias singulares y únicas del género. En traducción, cualquier niñez, cualquier adolescencia, cualquier niñez que está en proceso de crecimiento, tendría que tener la libertad y la seguridad de tener una salud completa, salud física, emocional y social. Gracias. Gracias, Tania.
Luis. Dos cositas. Una, hablamos mucho que bueno, porque no se hablaba del tema trans, y en el tema el LGB, pues los prestadores de salud tienen que saber que la pareja que va a llegar no necesariamente es del género opuesto, y que quizás no están casados, y que quizá hay unos que tienen más de una pareja, y también heterosexuales, pero sí entender de que no pueden hacer solo aplicar un solo molde. Esa sensibilidad del trato, del buen trato, es tan importante en todos los casos. Y el segundo mensaje es, invito, así como lo han hecho más y más gobiernos, a que quienes están en gobierno acérquense, porque en México hay otros países donde las infancias trans son más visibles. Aquí por protección, que está muy bien, para cuidar su seguridad, no son quienes dan la cara, son las madres, como lo hace tan maravillosamente Tania y tantos otros grupos y activistas, sobre todo madres. Y por eso invito a que en privado, quienes están en espacios de políticas públicas, de legislación, entender el tema es acercarse en privado, conozcan a las infancias trans o vean películas recomendadas, pero hablen no hablen de, porque quienes están demonizando están creando un pánico terrible que da mucho miedo. Y por eso, para que tengan la certidumbre de avanzar con paso firme quienes están en los espacios del Estado, en educación, en salud, en lo legal, en trabajo, pero aquí es más digamos, en salud y educación, que tengan la certeza de que están de veras, de quiénes son esas personas. Acérquense con los grupos, con las activistas, para que conozcan en persona de quiénes estamos hablando. No, y así es como de veras van a poder decir, sí, esos derechos los tienen, porque para poder trabajar las inercias, los prejuicios, que todavía tenemos tan común en todos los niveles de la sociedad. Pues muchísimas gracias, el tema da para mucho y estamos en contacto con ustedes, agradecemos mucho la presencia y le paso el micrófono a Letzi. Gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecemos la participación de Tania, Luis y Miriam por esta extraordinaria sesión. También agradecemos a las personas que participaron con su asistencia y con sus preguntas, y vemos personas que diariamente nos han acompañado en estas sesiones. Ojalá lo sigan haciendo hasta el término de este ciclo de conferencias y nos ayuden a celebrar con nosotros el mes del orgullo LGBTI. Los esperamos mañana en punto de las 17 horas. Abordaremos el tema Amor y Sexo en la Tercera Edad. Nos acompañarán el doctor Raúl Medina y el doctor Ávila Funes. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctora Miriam. ¿Estamos fuera del aire? Ya puede colgar, Luis. Muchas gracias. Gracias. No, pues quería agradecerles y qué bueno que pudimos, que salió el show. Sí, muchas gracias. No. Gracias. Gracias. Ay, me está escribiendo Alexe, qué bueno. Ok. Qué bueno que y Tania es la líder ahorita a nivel mundial.